Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, a las 10 la segunda parte, el segundo tramo de este programa con Juan Ramón Lucas. Estamos aquí en tertulia con más de una opinión, más de un asunto, más de un nombre propio y sobre todo tenemos dos encima de la mesa. El primero es Mariano Rajoy, que hoy libra como registrador de Santa Pola porque tiene un compromiso que cumplir o que atender en Madrid, el último ya de su larga carrera política. Hoy pronuncia su discurso de hasta aquí llegué yo y a ver qué sois capaces de hacer ahora los demás. Aunque ya casi nadie se acuerde, en el PP sigue habiendo un presidente del partido, que es el mismo de los últimos 14 años, el que durante 14 años lo decidió todo. Aunque ya casi nadie se acuerde, en el PP sigue habiendo un presidente del partido, que es el mismo de los últimos 14 años, el que durante 14 años lo decidió todo y del que ahora se dice que anda un poco molesto porque la competición por el sillón que él deja ha hecho aflorar más críticas a su gestión de las que él esperaba. Bueno, 24 horas del desenlace. Santamaría y Casado no solo insisten en que tienen compromisarios de sobra para ganar los dos, sino que cada vez que se les pide una estimación resulta que aumentan sus compromisarios. Él está ya en el 71%, dice, ella en el 63%. Ella devora pizzas y él quiere devorársela a ella y a todo su equipo. Esto de la integración que llegará después de que se conozca el desenlace, ya verá usted lo integrados, o más bien desintegrados, que van a terminar algunos. El otro nombre del día es Pablo Llarena, el juez del Supremo, en estado de indignada frustración, manda a paseo a los jueces alemanes, de rebote también a los de Bélgica y Escocia, retira las euroórdenes y se resigna a que Puigdemont y Comín y Ponsatí y los demás hagan vida normal por ahí fuera. Solo podrán ser juzgados por rebelión en España si alguna vez ponen un pie en el territorio de nuestro país. Hoy en la prensa, lo hemos contado ya, pues hay división de opiniones. Hay quien ve que es una muy meritoria reivindicación de la autonomía del Tribunal Supremo y hay quien entiende que es una pataleta del juez Llarena y una derrota de su doctrina como instructor. A las 9 escuchamos a Fernando Savater con Ignacio Rodríguez Burgos, las noticias económicas de la mañana. Ignacio, buenos días. Saludos, buenos días. Y en tertulia hoy está Paco Maruenda. Buenos días, Paco. Ah, no ha venido Paco. John Muller, buenos días, John. Hola, buenos días, Carlos. Pues está al caer entonces. Hola, Ángeles Caballero. Hola, estás? Buenos días. Hola, Rubén Amón de nuevo. ¿Dónde cae? Para que no se os caiga encima, ¿no? Pues Cuidado. por aquí tiene que estar a punto de caer. Está anunciando su llegada. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Y siempre está Fernando Onega. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alsina. Bueno, ¿de qué tenemos que hablar esta mañana? A ver. Pues supongo que habrá que hablar de los dos congresos que tenemos por delante, el del Partido Popular en busca del sucesor o sucesora y el del PDeCAT en busca de la guerra o la paz entre Marta Pascal y Puigdemont. Si hablamos de Puigdemont, acaba de adquirir el estatus de fugado por mucho tiempo, y si hablamos de ese estatus tendremos que hablar de Llarena, si acertó al negarse a la entrega o si sufrió algún tipo de derrota, y pediría comentario sobre Rosa María Mateo, que al fin es el nombre de consenso para RTV. Dentro de 2 horas llegarán los compromisarios al hotel. Tendrán que llegar pronto, porque en la sala hay 2.000 asientos y los llamados a votar son más de 3.000. La pelea por el sillón empieza por la pelea por una silla. Como prólogo de la asamblea tenemos 2 fotos que divierten en los periódicos. En una, Soraya y la pizza con sus fieles. En la otra no se ve la comida, pero están los exministros que respaldan a Pablo. Y ahí la primera pregunta: ¿qué une a esos exministros contra quien fue su vicepresidenta, aunque diga que no es un frente anti-Soraya? Todavía en la penumbra, Feijóo y Rajoy. Feijóo, después de ser tan esperado, parece que responde con una palabra de nuestra tierra: depende. No quiere condicionar el voto de nadie. Rajoy no será leído, será escuchado entre líneas, para ver si lanza un indicio, una señal, una palabra de apoyo a cualquiera de los candidatos, e ignoro si tendrá éxito su apuesta por lo que más quiere, que es la integración.
mejor previa que posterior. Y este tipo de especulaciones fáciles está presidido por la palabra que acompañó esta campaña: incertidumbre. Incertidumbre hasta el último minuto, porque lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Y es imposible que Santamaría cuente con el 63% de los votos y subiendo, y Casado tenga más del 70%, y se supone que subiendo también. 70 y 60 hacen un 130%, y subiendo también en cada nuevo cálculo de los candidatos. Repito al Sina lo de joder que tropa. Sí, porque esto del 71% y el 63%, esto es de media tarde de ayer, es decir, que a estas horas de la mañana seguramente estamos hablando ya de un 76 y un 69, y subiendo. Y subiendo. El otro congreso que empieza es el del PDeCAT, que al revés que el del Partido Popular, este sí fue convocado para hablar de ideología, pero ahora mismo la tensión es máxima, Fernando, porque Puigdemont amenaza con darse de baja en el PDeCAT si Marta Pascal es elegida secretaria general. Hay que ver qué gran talante democrático, esa forma de chantajear a su propio partido. Desde luego, ese congreso llega en el momento más oportuno, cuando está vivo el incendio provocado por el cisma con Esquerra, por el deseo de Puigdemont de ser el único diputado procesado al que no se puede suspender, dado su carácter mesiánico y providencial. Y sospecho que el Congreso comenzará por una explosión de entusiasmo ante la decisión de Llarena de rechazar la entrega de Puigdemont y dejar sin efecto las euroórdenes. Un gran éxito, dijeron ayer. ¿Por qué es un gran éxito?, pregunta la tertulia. ¿Por qué es un fracaso de Llarena? ¿Porque se evita que los fugados entren en prisión? ¿O quizá porque tienen argumentos para sostener que no hubo rebelión, sino una obsesión del magistrado Llarena? Otro debate es el que sigue abierto sobre la euroorden y el tribunal alemán tras las críticas del magistrado español en su auto. ¿Es cierto que los jueces alemanes vulneraron el principio de la confianza mutua? ¿Por qué no supieron o no quisieron ver hechos que quebrantaban, a juicio de Llarena, el orden constitucional español? Y por último, Cataluña fue la ausente ayer, como estaba anunciado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se alegó que las relaciones Cataluña-España son bilaterales, pero atención, que gran parte de los consejeros asistentes de otras comunidades dijeron a la prensa que ellos no aceptan esa bilateralidad que identifican con privilegio. ¿Puede Pedro Sánchez alimentar esa relación bilateral si provoca el rechazo de las demás autonomías? En el resto de los asuntos que nos ocupan a diario, dos novedades. Una la publica el diario.es, que asegura que el gobierno ya tiene por fin el sustento jurídico para desenterrar a Franco. La otra es el nombre de Rosa María Mateo. Si nada se tuerce, administradora única de Radio Televisión Española. Decía Alsina que hay que reconocerle el valor de aceptar el reto, y tiene razón. Ella misma confiesa que lo asume con vértigo. Desconozco su capacidad de gestión económica, pero Rosa María es el prestigio y la credibilidad. En cuanto a las dificultades del rey Juan Carlos, tomo nota de lo que dijo Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Un gran rey del que toda España puede sentirse orgullosa. Toda Europa, no toda España. Y de los personajes del día, hoy me quedo con María Butina. ¿Quién es María Butina? Pues es esa agente del Kremlin que se abrió camino en Estados Unidos con todas sus artes para el espionaje, incluida el arte del sexo. De las personas que hoy son noticia, es, querido Alsina, la que puede inspirar más series de televisión. Mucho más que Soraya, Casado y Puigdemont. ¿A dónde va a parar? Fernando, que tengas un feliz viernes y un feliz fin de semana, y ya el lunes comentamos cómo ha ido. De acuerdo, hasta el lunes. Todo en general. Adiós. Muy buenos días. Adiós. Yo creo que ha sido una comida entre amigos, de personas a las que respeto mucho, que tienen experiencia política, que tienen también experiencia territorial, y que hemos compartido juntos la defensa de un buen gobierno y de un buen presidente del partido como ha sido Mariano Rajoy. ¿Qué mensaje había no de pedir pizzas? ¿Era un contraste o ha sido solo casualidad? Pues mire, estábamos allí trabajando y todos ustedes nos pedían una reacción. Y qué mejor reacción que vieran lo que estábamos haciendo en ese momento. Yo no sé a quién me apoyaron en Fijo, pero yo digo que voy a ser ganador. Esto va muy bien. Me veo como presidenta del gobierno cuando saquemos a los socialistas del gobierno, aunque no debieron llegar porque habían perdido las elecciones. En nuestro caso las cuentas están bien hechas y además yo creo que se percibe. Si hacéis una batida por todas las comunidades autónomas y percibís ilusión y ganas de una nueva etapa, ya sabéis a quién van a votar. Ustedes conocen a José Luis Ayllón. Es el hombre
más prudente que yo he visto en mi vida. Si José Luis Ayón dice que es el 63% y subiendo, probablemente sea más del 63% y subiendo. Subiendo. Ha seguido subiendo en las últimas horas el porcentaje de apoyo a la señora Sáenz de Santamaría, pues igual consigue el 100% mañana, porque aún tiene unas cuantas horas. Lo han conseguido en alguna población de Andalucía, el joven Arenas, la gran promesa del PP, no sé si es en Lepe, que consiguió el 100%, tiene mérito. Todos los todos los afiliados inscritos votaron a Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, estamos a tiempo, estamos a tiempo de llegar al 100%, igual es de dos partidos distintos, uno el de Aznar y otro el de Rajoy. Bueno, el 63%, el 71%, claro. Son buenos porcentajes. Oye, es una idea genial, divides el partido y dices, dos urnas, el partido de Aznar y Esperanza Aguirre, esta urna, partido de Rajoy, esta otra. Y además podían consolarse con ganar con el 51%, pero no se consuelan con eso. Hay que aclararles que lo importante es ganar, Esta idea de propagandística, de arrasar al rival, demuestra hasta que va a ser después imposible ninguna reconciliación, ninguna integración. Están jugando a la idea, yo estoy viendo a Soraya Sáenz de Santamaría de telefonista, si pierde, y a Pablo Casado de recepcionista. ¿Y Susana Díaz dónde Esta va a ser la integración. ¿Dónde ves a Susana Díaz? ¿En el PP? No, digo que en el PSOE fue peor. A Pedro Sánchez lo humillaron. Lo tiraron por la ventana, si te lo digo por plan, ¿no? ¿Y dónde está Rejón? ¿Y dónde están los rejonistas? Son los ajustes de cuentos del día después. Pero luego están ahí. Que me abra camino entre el escepticismo que percibo entre vosotros respecto de los porcentajes de apoyo a los candidatos para saludar a Pablo Casado, que es, ayer estuvimos aquí hablando con Soraya Sáenz de Santamaría un rato largo, Pablo Casado, que es aspirante a la presidencia del Partido Popular. Señor Casado, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estáis? ¿Cómo está usted? Estoy un poco preocupado por su salud, me dicen que anda un poco agotado con tanto acto público y con tanto compromiso. ¿Qué va? Estamos en plena forma. Esto va bien, la verdad es que no hubiera yo firmado que acabáramos la campaña después de 25.000 kilómetros con tanto entusiasmo. Ayer la verdad es que el acto de cierre fue muy sintomático. Quedamos en una terraza en el bulevar de Recoletos y al final nos acabaron echando por la cantidad de gente que había hasta la plaza de Colón, 1.000 personas casi, y solo convocados por redes sociales. Yo creo que la gente quiere un cambio de etapa constructiva, no revisionista, pero sí una nueva era para el partido que nos permita reconectar con la sociedad, volver cuanto antes al gobierno, para hacerlo imprescindible, que como vemos cada día de Pedro Sánchez es ya urgente. Bueno, ayer decía su equipo que tenían ustedes asegurado el 71% de los compromisarios. A esta hora de la mañana han mejorado aún en más ese porcentaje. Creo que las cifras al final hay que ser muy prudentes porque los compromisarios tienen que tener libertad de voto. De hecho, nosotros hemos basado la campaña en eso, en que no haya presiones, que no haya llamadas recordándoles quién les puso o en dónde les van a poner. Yo no he llamado a ningún compromisario y además lo explicaré así mañana, por respeto, porque precisamente yo soy el que ha reivindicado su legitimidad para elegir, el que ha defendido que si hay una doble vuelta aprobada por estatutos hay que cumplirla, el que ha dicho que el hecho de que los compromisarios ratifiquen el resultado que consideran adecuado en un congreso, como hemos hecho en los últimos 30 años en el partido, o como se hace en las primarias estadounidenses, o como se hace también en el sistema parlamentario español, en el que los diputados luego eligen al presidente del gobierno, bueno, pues con ese mismo respeto en el que he reivindicado su capacidad de decidir el líder del partido, tampoco he querido hacer ningún tipo de presión. Pero es verdad que sí que hemos hablado con los dirigentes provinciales, autonómicos, se ha visto además en los apoyos públicos, las personas que han ido saliendo, y sobre todo se ha visto en la primera vuelta. Si sumamos los 15.000 votos de Maredroles de Cospedal, con los 19.000 míos y los 1.000 de Margallo y José Ramón García Hernández, te salen 35.000. Soraya obtuvo 21.000. Mucho se tiene que volcar el resultado si los mismos que votaron a Soraya y a Pablo Casado, con perdón de la tercera persona utilizada, ahora son los mismos que van a votar la selección entre uno de los dos. Y además, cuando la campaña que hemos hecho creo que ha ido creciendo, hemos recibido más apoyos, en los medios se ha reflejado y sobre todo en las sedes que hemos ido visitando. Pero insisto, yo dije el primer día que me presentaba que si yo ganaba no perdía a nadie, porque iba a contar con todos y lo he demostrado. Estamos ya 5 candidatos trabajando conjuntamente y cuando ganemos el sábado estoy convencido de que Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo se podrán integrar porque son gente muy válida y necesitamos a los mejores con nosotros. ¿En qué puestos exactamente, qué puestos le reserva usted a la gente de Sáenz de Santamaría?
Pues también he anunciado, y creo que bueno, ella no va a hacerlo, pero yo lo respeto, he anunciado que yo no voy a detallar el organigrama a la hora de leer la lista de los integrantes del comité. ¿Qué quiere decir eso? Que yo garantizo que la integración se puede hacer al máximo nivel, desde la persona, bueno, el número 2 tiene que estar incluido en la lista, pero bueno, a partir del número 2 hacia abajo, las vicesecretarías, las coordinaciones generales, las secretarías ejecutivas, no se van a detallar, de manera que, bueno, pues cuando pase el Congreso, a la hora de confeccionar el comité ejecutivo de cara al próximo, la próxima cita que tengamos, que puede ser, pues nada más arrancar la próxima semana, las personas que consideren de la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María se podrían integrar. Yo creo que eso es muy importante y además es un mensaje claro de que no es una integración de palabra, ¿no? De decir, bueno, a ver qué puesto me sobra o qué órgano me invento. No, yo quiero confeccionar la ejecutiva con todos, como ya he confeccionado esta candidatura con otros 4 precandidatos que el día 5 de julio, en apenas unas horas después de contar los votos, decidieron venir conjuntamente, o como he compartido también, y ayer lo comentabais, pues muchas horas de trabajo con los exministros de los gobiernos de Mariano Rajoy, porque ya dije que necesito a los mejores y además a la gente que tiene experiencia con la que hemos reivindicado un buen gobierno estos años. Ha compartido con algunos exministros del gobierno de Mariano Rajoy porque otros van con Sáenz de Santa María. En efecto, lo que pasa que en las últimas semanas había como 3 líneas de campaña que yo creo que se han ido cayendo, ¿no? La primera era que había una candidata que representaba mejor el legado del último gobierno. No, yo ya decía algo que era bastante notorio por la hemeroteca que cada uno tiene, que es que yo llevo defendiendo durante 7 años en las peores circunstancias al gobierno y a su presidente, a Mariano Rajoy, en especial los últimos 3 años en los que me he partido la cara por el partido como portavoz. Eso quedó muy claro al ver que 2/3 partes de los ministros de sus gobiernos también se sentían cómodos en este proyecto. No solo los que ayer comieron, hay algunos que están en el extranjero, hay otros que por sus cargos de representación internacional no pueden aparecer, pero que, bueno, pues claramente están de acuerdo con esta línea. La segunda línea de actuación era la de que la integración la representaba la otra candidata, ¿no? Porque, bueno, pues por un empate técnico e intentando incumplir las normas, pedía que nos integráramos. Creo que eso se ha descartado cuando hemos visto que 5 estamos trabajando conjuntamente y que ellos no han conseguido ninguna adhesión de los precandidatos. Y la tercera línea de actuación es cuando decían que nuestro discurso era derechizarse, porque era hablar de ideas, que hablar de ideas era no tener ni idea, que hablar de principios era crear una secta, lo cual a mí me sorprende, porque sin política no hablas de ideas, ¿de qué vas a hablar? ¿No? Y además porque evitaríamos estar hablando del sexo de los candidatos, de la edad, de los inscritos, de los debates. Entonces al final, esta semana, cuando planteé un discurso de futuro con Adolfo Suárez, y en la que se vio que esto era un proyecto transversal de centro reformista liberal, pues también el eje se ha caído. Solo nos queda un cuarto eje, que es el de, en efecto, el género del candidato, y ahí reconozco que yo no soy mujer, pero eso no quiere decir que yo tenga que reivindicar que para el Partido Popular el sexo de los líderes no es lo importante, sino lo importante es la valía. Y por supuesto, en el Partido Popular hay muchísimas mujeres con absolutos méritos y capacidades para liderar lo que quieran, pero no por el hecho de serlo, sino simplemente por la capacidad que tienen para poder serlo. Acláreme una cosa, cuando habla usted de la integración, porque veo que los dos están muy por la integración, cosa que parece encomiable. Cuando usted habla de integrar a la candidatura de Sáenz de Santa María, el caso que gane la suya, la de usted, ¿se anima, por ejemplo, a integrar en el mismo porcentaje que obtenga la candidatura de Soraya? Es decir, si ella obtiene el 40% de los compromisarios, ¿le da usted el 40% de los puestos en la dirección del partido? Es que yo no tengo ningún inconveniente en hacer lo que sea necesario, Carlos. Yo creo que la política ha cambiado. Y o cambiamos los partidos tradicionales o nos cambian. Si han irrumpido plataformas civiles, movimientos políticos, ha sido precisamente porque la sociedad ha desconectado de los partidos históricos. Eso ha pasado en Estados Unidos con Trump, en Francia con Macron, en el sur de Europa con los movimientos populistas de izquierdas, en el norte de Europa con los movimientos populistas de derechas. Entonces yo creo que es que ya los organigramas, los cargos de los compromisarios, todo ese tipo de cosas ha cambiado, para empezar porque la política está mal vista, por desgracia. Hay que reincorporar un buen sentido para la política, pero sobre todo hay que agradecer a la gente que está ocupando un cargo público, y yo no voy a ofrecer o a magnánimamente decir que sigan, no es que les voy a pedir que sigan, porque es que estamos en una fase en la que nos va a costar hacer listas electorales. Entonces, insisto, no es una cuestión de reparto de cargos, sino de cargas.
El 85% de los concejales del Partido Popular en España no cobran un euro, no tienen coche, tarjeta, despacho. Se dejan la piel por nuestras siglas, incluso poniendo dinero para gasolina e ir a la capital de provincia a hacer una gestión. Y eso es lo que yo quiero reivindicar. Por eso yo digo que soy el candidato de las bases, a pesar de que en esta segunda fase hemos contado con el honor de que personas conocidas, responsables autonómicos o exministros nos apoyen, pero sigo apelando a las bases, a esa gente anónima pero imprescindible que construye un partido piramidal. Nosotros no somos Ciudadanos o Podemos, tanto que hemos criticado las bases en esta que solo hablan de los liderazgos. Las bases mañana no votan. Las bases ya votan. Sí, claro que votan, Carlos. Los compromisarios que vienen mañana, muy pocos tienen un cargo público remunerado. Generalmente son alcaldes de pueblos, son concejales de pueblo, y además han sido votados por las bases en sus pueblos. Es que aquí lo de la doble legitimidad es un engaño. Los mismos que han seleccionado a Soraya y a mí, como se selecciona en una carrera de Fórmula 1 la primera vuelta para saber el orden de salida, esos mismos son los que han delegado su voto para venir a Madrid, porque no pueden venir 66.000, a sus compañeros que conocen bien y que se presentaron candidatos para representarles. Como ya se hacía antes, claro, pero... Claro, pero es que el problema en este congreso es que es un congreso extraordinario que no tiene debate de ponencias. O sea, la doble vuelta famosa se hace porque no pueden venir todo el partido, ni los 800.000, ya veremos cómo depuramos los censos, ni los 66.000 que se inscribieron. Que a mí tampoco me gustaba que hubiera que inscribirse para votar, digo, pero también respete las normas. Ahora, como no pueden venir todos ellos a Madrid a un hotel, lo que se hace es, a través de delegados, votar esas ponencias. Como ahora no hay ponencias, se extraña. Y dice, no, lo que tienen que hacer es venir los compromisarios a aplaudir lo que ya votaron anteriormente. No, lo que tienen que hacer es llevar a cabo esa segunda vuelta que propusimos precisamente para eso. Entonces, igual que pasa en las primarias estadounidenses, en la que los delegados son los que acuden a los caucus y a las propias convenciones, e incluso los superdelegados de los candidatos que no han pasado el corte siguen yendo a votar, por eso tienen toda la legitimidad, y esos no son los grandes, digamos, cargos que van a decir algo contrario a lo que en su pueblo les han mandado. No, son gente que lo que va a hablar es de qué discursos han escuchado, de quién se ha integrado, de qué 63% de los precandidatos están trabajando conjuntamente, y decidirá libremente. Yo es lo único que he pedido. Pero está usted dando por hecho que el que votó en la primera vuelta a Dolores de Cospedal, como Cospedal ahora pide el voto para usted, tiene que estar convencido de que le va a votar a usted. Pero eso no tiene por qué ser así. Como el afiliado tiene libertad de criterio, a lo mejor en la primera votación se inclinó por Cospedal, y en la segunda, que ya tiene que ser entre Soraya y usted, pues prefiere a Soraya de Santa María, diga Cospedal lo que diga. Esta es la anomalía que tienen las primarias en el Partido Popular, que son dos votaciones pero con dos censos diferentes. Unos son los afiliados y otros son los compromisarios. Y ya aprovecho y le pregunto, si usted gana la presidencia del PP, ¿mantendrá este procedimiento o para las ocasiones futuras permitirá que sean los militantes los que tengan la última palabra, es decir, que sean ellos los que elijan directamente al presidente? No, yo plantearé algunas modificaciones, como por ejemplo fomentar la participación y depurar el censo, porque lo que no puede ser es que para haber votado en este congreso haya habido que inscribirse una vez yendo a la sede, otra vez yendo a pagar y la tercera vez ir a votar. A mí la que menos me importa es la cuarta, que es que como no pueden venir todo el mundo a la capital, pues lo que pueden hacer es ir a través de delegados. Y no me importa en absoluto. Si me dices, bueno, ¿se puede cambiar? Pues a lo mejor se puede hacer por el mismo colegio electoral, pero es que las normas son las que son. Y entonces usted tendrá ocasión de impulsar un cambio de las normas. Pero lo que no me voy a llevar es al equívoco, es las personas que van a venir hoy al Congreso, es decirles que no están legitimados para hacer lo que toda la vida se ha hecho a través de los delegados. Y además esto es una cosa que es bastante habitual. En Francia, si no hubiera habido doble vuelta, estaría gobernando la señora Le Pen y el presidente es Macron. Pero la segunda vuelta tiene en Francia el mismo censo electoral que la primera. Pero no se tienen que reunir todos en París a votar un día, porque sería imposible. Entonces, si tenemos una especie de delegación de voto por circunstancias lógicas de espacio, yo lo que creo es que además a ningún sitio conduce seguir hablando de la technicality, sobre todo cuando la propia Soraya 2 días antes de la votación, en una entrevista de radio, dijo exactamente esto, que había que cumplir las normas y que no se podía cambiar las normas a mitad del partido. Lo importante, es que en esta campaña hubiéramos podido debatir de ideas. Yo intenté plantear un debate y no se aceptó. Y yo creo que lo que no se puede seguir es hablando pues de los vídeos, de si el compromisario es igual que el afiliado, porque al final España nos está mirando. Y España espera más del Partido Popular
y el Partido Popular tiene que ofrecer más a un país que está absolutamente atemorizado de lo que está haciendo, por lo menos nuestros votantes, el gobierno del Partido Socialista, de Podemos, de los Batasunos y de los independentistas al frente de España. Y yo es lo que he intentado, cada día lanza una propuesta de revolución fiscal, una propuesta de legislar en el Código Penal frente al independentismo, de una nueva ley educativa, de una nueva ley de reforma de la administración, de una nueva ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Yo he ido hablando de eso. A mí hablar del procedimiento, cuando evidentemente si se ha aprobado, pues ahí está, me venga bien o mal, creo que no conducía a nada. Déjeme que le haga otra pregunta sobre el procedimiento. Si usted gana la presidencia del PP, ¿los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año los podrán elegir directamente los militantes del partido o no? Bueno, ahora eso no está aprobado por estatutos y no daría tiempo, porque uno de mis compromisos ha sido que en cuanto estemos al frente del partido se designen lo más rápidamente posible los candidatos, porque no tenemos tiempo que perder y porque lo importante no es tanto lo que va a pasar en el 2020, sino lo que puede pasar en apenas unos meses en Andalucía o en las municipales y autonómicas. Nosotros somos un partido, como decía, de cuadros y de bases, ¿no? De concejales que hacen alcaldes, de alcaldes que hacen diputados provinciales, de diputados provinciales que hacen presidentes de diputación, que todos ellos ayudan a hacer gobiernos autonómicos y todos ellos a hacer el gobierno de España. Por ese orden. Y si nos olvidamos y pensamos que esto es una operación triunfo para designar una candidatura a 2 años vista para las elecciones generales, sin haber cuidado el partido y sin haber cuidado territorialmente las elecciones previas, pues dará igual quién se presente porque no ganaremos. Por tanto, lo primero, convocar esas candidaturas cuanto antes, y lo segundo, que sí que me he comprometido también, es hacer una convención extraordinaria en la que sí que podamos debatir de nuestras normas de funcionamiento, ahí va yo, es decir, se podrá cambiar lo que estimen los propios compromisarios de nuevo, y también, una convención para hablar de las ideas que tienen que basar los programas electorales para transformar España. Como las próximas, las más inmediatas es verdad que van a ser, si no hay cambio de planes en su sanidad, las elecciones andaluzas. Elecciones autonómicas andaluzas a la vuelta del verano. Como dice usted que hay que decidir cuanto antes los candidatos porque ya queda muy poco tiempo, doy por hecho que el candidato del Partido Popular a las autonómicas andaluzas será el presidente del PP andaluz, el señor Moreno. Sí, también he dicho por toda España que yo voy a respetar los congresos provinciales y regionales, y en este caso pues yo creo que para mí Andalucía es fundamental, y yo ya he dicho tanto al partido allí como a todos los partidos provinciales que me voy a volcar. Yo creo que es muy importante que después de 40 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, después de que toda mi generación no haya conocido otro gobierno que no sea del PSOE, tenemos que recuperar ese gobierno, sobre todo para empezar a hacer que en Andalucía las cifras de paro, las cifras de insatisfacción por los servicios sociales o las cifras de deuda o de déficit no sean las que tenemos ahora. No tenemos inconveniente en hacer campaña con Juan Manuel Moreno, aunque él vaya ahora mismo con Soraya Sáenz de Santa María. Pues claro que no, si es que yo creo, en esto debo ser el único optimista. Yo creo que estas primarias están siendo muy buenas para el partido, que no hay que tener miedo al debate, que no hay que tener miedo a que la gente decida libremente, que el domingo y el lunes, si hacemos una encuesta, estaremos muy por encima de la que hemos tenido estas últimas semanas, que era muy importante, que una vez que una persona como Mariano Rajoy generosamente ha decidido no nombrar sucesor, no plantear ni tutelas ni tutías en el futuro de su partido, era muy importante que pudiéramos debatir sanamente qué modelos queríamos de futuro, y que la sociedad lo está percibiendo, y no hay más que ver la prensa y no hay más que ver las sedes llenas para saber que si lo hacemos bien el sábado, este partido va a volver a ser el proyecto hegemónico de centro-derecha. Yo ya lo he dicho, voy a por los votantes de Ciudadanos, voy a por los votantes de algunos partidos regionalistas que han surgido en la derecha de algunas autonomías, voy a por los votantes incluso que se han ido a Vox, y sobre todo a los votantes abstencionistas, porque no nos sirven los 8 millones de votos que tenemos, que nos han mandado a la oposición con una moción de censura, y no nos sirven los 5 millones de votos que nos dan las encuestas. Necesitamos los 10, los 11 millones de votos que nos hacían gobernar sin depender de bisagras, sin depender de ningún pacto de investidura que luego nos limitara incluso nuestra capacidad de llevar a cabo nuestros programas electorales. Por lo tanto, yo soy optimista y yo creo que todo lo que esté a la derecha del PSOE tiene que volver a ser Partido Popular en España. Y una última cuestión, si usted es presidente del PP, ¿le gustaría que el señor Aznar volviera a tener una actividad, digamos, más cercana o más constante en la vida interna del Partido Popular? ¿Intentaría que se acabara ese alejamiento tan evidente que ha tenido en estos últimos tiempos?
Yo creo que hay que reivindicar nuestro legado y además en este caso, si es un legado tan positivo como el que tuvo Aznar, o como el que tuvo Fraga, o como el que ha tenido Rajoy, desde luego si soy presidente del gobierno intentaré aprovechar de ellos, en este caso de las dos personas que siguen, pues en plena forma, que hablemos bien de lo que hemos hecho, ¿no? También de Hernández Mancha, que estuvo poco tiempo, pero bueno, tenemos 3 presidentes que yo creo que tienen mucho que aportar o que aconsejar o que plantear. Y sí, yo creo que ahí coincido también con la otra persona que se presenta, que tenemos que tener el máximo respeto a los que nos han precedido, y quien aspira a liderar el Partido Popular pues tiene que precisamente estar orgulloso de su pasado para mirar al futuro con ambición e intentar acertar en lo que hemos acertado y modificar lo que no nos ha dado tiempo a hacer o no pudimos hacerlo porque teníamos minoría parlamentaria. Me sorprende que se refiera usted a Soraya Sáenz de Santamaría como la otra persona que se presenta. Bueno, pues no se quede con eso. Mi compañera... a ver si es que Soraya, ya ni siquiera se llaman por el nombre. No, bueno, en absoluto. Soraya es estupenda, lo he dicho durante toda esta campaña. Acabo de decir que quiero contar con ella. Yo creo que eso es simplemente, pues oye, por delimitar que... pues, permíteme la broma, o sea que decíamos ayer, ¿no? A mí no me ha apoyado ningún expresidente de gobierno. Ojalá me hubiera apoyado Rajoy y Aznar, pero han mantenido la neutralidad. Y ayer, pues la broma que teníais con ella, ¿no? De que lo hubiera apoyado José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues oye, no, quiero decir que tampoco ha dependido de ella, y lo decía así por respeto. Que insisto, Soraya es una persona imprescindible para el partido. Lo he dicho desde el primer día. Ojalá, si ganamos, decida incorporarse, y además con personas de su equipo que también creo que son imprescindibles. Y pase lo que pase, el lunes el partido va a estar unido, va a estar más fuerte, y deseando comernos el mundo, que falta hace que en España cambien las cosas. ¿Y la pizza que usted es más de asador vasco en Madrid, el Jai Alai, que de encargar unas pizzas para compartir con su equipo? Pues no, la verdad es que esta campaña hemos perdido muchos kilos, hemos comido muchas pizzas, muchos sándwiches de rodilla, muchas hamburguesas, y a veces no hemos comido. Pero bueno, yo sinceramente creo que ayer el quedar para un picoteo con unos compañeros exministros, pues queríamos hacerlo de una forma discreta, aunque al final no fue posible. Y en el caso de lo que Soraya estuviera haciendo a esas horas, pues me parece estupendo. Yo creo que oye, tienen derecho a posicionarse los exministros con nuestra candidatura, igual que en la suya pues hay otros 3 exministros colaborando normalmente y a diario. Y yo creo que eso es bueno, simplemente ver que los dos reivindicamos nuestro pasado reciente, y eso sí, pues que lo que tenemos que confrontar o intentar convencer es de qué planes tenemos de futuro. Yo he intentado trazarlos con mucha claridad, basados en principios, basados en ideas para un futuro en España que creo que nos estamos quedando atrás. El mundo avanza, en otros países se habla de revolución digital, de nuevas formas de energía, de cambio climático, de nuevas formas de controlar la inmigración, de comercio mundial, de nueva sostenibilidad del estado de bienestar, de la nueva era de la educación para un futuro, y aquí pues hemos hablado, insisto, demasiado mirándonos el ombligo, y yo creo que nuestros militantes querían ver un proyecto para España y no sencillamente pues una confrontación técnica de normas en un congreso de partido. ¿Le he entendido bien que esta reunión de ayer, o este picoteo, ha dicho usted, con exministros del gobierno del señor Rajoy, hubiera preferido usted que fuera discreta, es decir, que no existiera foto ni documento gráfico de la reunión? No, lo que quiero decir es que tampoco es tanta noticia que haya ministros que puedan estar cómodos con una candidatura igual que lo están con otra. Es decir, que probablemente es que estamos en el mes de julio y que al final pues un proceso interno de un partido se entiende distinto por parte de la opinión pública que por parte de los propios militantes, ¿no? Pero que el foco a veces se ha puesto en cuestiones que yo considero que son accesorias, y que yo creo, he tenido la sensación de que durante este mes Pedro Sánchez ha ido corriendo solo y el Partido Popular ha parecido que estábamos en funciones. Y yo lo que quiero es dar réplica al gobierno de Sánchez y sobre todo volver a ilusionar a los votantes, que son imprescindibles para que podamos volver al gobierno y dar réplica a Pedro Sánchez. Entonces, bueno, pues yo he intentado hacer eso, quizá con poco éxito. Llevo toda la campaña hablando de ideas, toda la campaña hablando de lo que tenemos que hacer para confrontar con la izquierda en España. Y bueno, pues al final es verdad que hemos acabado hablando de vídeos, de fotos o de censos. Pablo Casado, le agradezco que me haya atendido esta mañana y como le dijimos ayer aquí a la señora Sáenz de Santamaría, pues que les vaya bien, y ya mañana vemos cuál de los dos preside el PP y cuánto integran al que
al que pierda la votación. Cuídese. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Buenos días. Buenos días. El candidato a la presidencia del Partido Popular, que os recuerdo que el que sale elegido mañana es automáticamente candidato a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales, si es que de aquí a las elecciones generales no hay otro terremoto que ya nadie sabe muy bien. La neutralidad de Aznar me recuerda mucho a la del párroco de aquella película italiana de Divorcio a la Italiana, cuando recomienda desde el púlpito que voten lo que quieran siempre que el partido sea democrático cristiano. Y yo creo que hay una especie de han tenido un cierto edulcoramiento los dos candidatos de la extrema rivalidad. Nunca han llegado a la sangre, pero han estado cerquísima de ella, ¿no? Y todo ha sido subliminal y todo ha sido, yo creo que venenoso, pero sin llegar al extremo de matarse, ¿no? Sin llegar al extremo del Comité Federal del PSOE, ¿no? Sí, que si compara los dos procesos, la verdad es que aquí el asunto ha sido bastante más medido. Más quirúrgico, ¿no? Y más quirúrgico, menos estrambótico, pero también en el fondo hay duelo, ¿no? O sea, hay... Y no hay reconciliación. Pero siempre en unas primarias necesariamente tiene que haber un poco de duelo. Sí. Si no, imagínate que fuera Versalles, todos ahí, no, usted primero, no, usted primero, primero. Bueno, pero que no ha llegado la violencia de otros partidos y que yo creo que la represalia va a ser igual que en la de otros partidos, ¿no? Con extrema elegancia, Soraya Sáenz de Santamaría ha puesto en duda la legitimidad de Casado si gana mañana, porque ayer dijo ella aquí que la legitimidad la tiene ella, que ganó el voto de los afiliados. Sí. Con extrema elegancia, Casado le ha atribuido al gobierno del que formaba parte la señora Sáenz de Santamaría la pérdida de 3 millones de votos en las últimas elecciones generales. Pero es verdad que ha sido todo con una... Las dos son dos chorradas notables. Una gran elegancia. Bueno, pero para chorradas hay que subrayar la importancia de la dieta en todo este proceso. O sea, porque todo esto empieza con el restaurante Araí, cuando se encierra el señor Rajoy el día de la moción de censura. Y hemos pasado al High Light, donde hay una comida vasca que es mucho más que un picoteo, que es lo que ha dicho el señor Casado, es lo que se ofrece ahí, y a las pizzas, ¿no? Que no sé qué tipo de tele... Igual se quedaron en la barra, porque en la barra del High Alay lo que hay es una exposición de tortillas de patata que están extraordinarias. Entonces igual el picoteo se quedó ahí. O sea, que tú eres más de High Alay que de pizza, ¿eh? No, por la operación Bikini, mucho mejor un bicho de tortilla que una pizza. Pero seguro que todos han perdido peso, porque la verdad es que esta campaña ha sido larga, ha sido dura. Sobre todo han perdido peso político cuando los echaron del gobierno. Sí, bueno, sí, pero no... El peso político, lo importante es que es el primer partido de España, ¿eh? Yo entiendo que la izquierda mediática y política está muy emocionada porque se creen que esto, no lo digo por mi amigo, que no, ya sé que no es de izquierdas, no, ya es público y notorio que eres liberal, ¿no? Así que no voy a insultar la inteligencia. ¿Se está refiriendo a John Muller? No, me estoy refiriendo a Rubén Amón el No, yo me refiero siempre a Rubén Amón el transformista. No, el transformista no, el no alineado. Eso no alineado, mira cómo... no alineado se dice. Sí, pero todos los no alineados eran... alineados. Mira, me lo has puesto fácil, todos los no alineados eran de izquierdas. No. Entre ellos Yugoslavia de Tito. Estaba ahí Suárez. Pero bueno, sí Suárez. Estaba Adolfo Suárez, que muy de izquierdas, en la época por lo menos en esa época aún no era. Y bueno, sabes que los falangistas... por meternos en los falangistas eran de izquierdas, ¿eh? Pero bueno, aparte de la broma, no quería hablar... volvamos al PP, hablando en serio. Ahí es muy interesante porque hay claramente una situación muy parecida a la maniobra que provocó la marcha de Rajoy y la caída del PP transitoriamente, insisto, ¿no? Que fue todos contra Rajoy, todos contra el PP. Y ahora es lo mismo, hay un frente legítimo, una parte es todos contra Rajoy y luego hay los seguidores de Pablo, que es una cifra muy importante, cuidado, es decir, que quedó a 1.500 votos de Soraya, y por eso he dicho que lo que dice uno y el otro, he dicho con cariño, es una chorrada, es decir, Soraya no puede decir que ganara claramente las primarias, 1.500 votos, cuando Cospedal sacó 25.000, bueno, no me parece que sea, un 25%, perdón, disculpa, no me parece que sea argumento. Sí, hombre, pero es muy sencillo, si Soraya Sáenz de Santamaría hubiera sacado 5.000 o 6.000 votos más que el siguiente, hombre, podría esgrimir ese argumento. Por tanto, aquí esta segunda vuelta es más que legítima. A mí el enredo de estas primarias, la verdad, me ha acabado apasionando el modelo. Era escéptico, pero me gusta muchísimo. Nos ha dado una vidilla a los periodistas durante un mes impagable. Yo creo que incluso hacer una aportación a la causa, ¿no? Irónicamente, del PP. Y ahora veremos esto cómo acaba. Es decir, porque la integración en algún caso va a ser muy, muy, muy difícil. De las fotos de ayer, integrar a Soria y todos estos, si gana Soraya parece imposible y viceversa.
Ángeles, ¿tú cómo lo ves? Yo, una cosa que he visto en esta trayectoria de Pablo Casado desde que anunció su candidatura en Twitter, y creo que, si no me equivoco, que presentó su candidatura en la calle, y se presentó como el candidato de afiliados y militantes, y por mucho que diga él que es una cosa accesoria, lo de ayer, al final todas esas cosas accesorias acaban componiendo la foto. Y la foto de ayer, yo no sé si es más el candidato de la renovación o lo que quiere hacer es un remake, porque era una foto. Entonces, lo que sí he detectado en la entrevista que le has hecho es que al final tiene un componente camaleónico, ¿no? O sea, ha pasado de las bases a reivindicar a Aznar, a Hernández Mancha, también a recordar que se ha partido la cara por Rajoy. Y en ese sentido también me recuerda un poco a Albert Rivera, porque Rivera reivindica a Felipe, a Aznar, a Suárez, a Kennedy, o sea, que al final acaba poniendo... Entonces, bueno, he visto cierto paralelismo entre ambos, que hasta físicamente se parecen incluso. ¿Quién es? ¿Casado y Rivera? Sí. Sí. Yo los veo como perfectos antídotos, de hecho, de uno del otro. Y coinciden en esta misma interpretación. O hermanarse. Concediéndole a Casado un mérito enorme en un sentido, y es que cuando él presentó su candidatura, nadie se la creyó. Lo hizo antes de que apareciera la noticia de que Feijóo no se presentaba. Cuando Casado dijo, hoy para adelante... Es cuando Feijóo dijo que no se presentaba. El escepticismo fue total y se pareció una candidatura estrafalaria, extravagante. Luego las circunstancias le han favorecido, ninguna tan clara como el duelo Soraya-Cospedal y ninguna tan evidente como la de retirada de Núñez Feijóo. El centro era Margallo, Rubén. Lo de Margallo hecho con todo el cariño. Sí, pues eso, con todo el cariño. Pero el que da el paso es Casado, tiene razón, Rubén. Pero en esas circunstancias originales, Casado no partía como favorito nunca. Y el mero hecho de estar esta mañana dando credibilidad a la posibilidad que se haga campeón, que yo creo que es perfectamente verosímil, demuestra cuánto mérito ha tenido su campaña y cuánto inteligente ha sido, es verdad, asimilando todas las corrientes, familias y posibilidades. Y yo creo que haciendo una concentración ideológica mucho más concreta de la que ha hecho la propia rival Soraya Sáenz de Santamaría. La otra persona que se presenta. No, porque yo creo que en la encarnación del marianismo Soraya ha sido etérea en la descripción de su forma de hacer política y en cambio creo que Casado ha hecho acopio de ideología allí donde ha podido y en todas las circunstancias, incluidas las situaciones de coyuntura que nos hemos ido encontrando, ¿no? De actualidad informativa, de los presos de ETA. Pero remata el asunto, John. Sí. Solo señalar una cosa que es crucial hoy cuando hable Rajoy. Yo creo que todos los dos, tanto Casado esta mañana, Casado intenta neutralizar la idea de que él no es rajoyismo y intenta incorporar ese legado a su perfil. Pero es porque la clave esta tarde es lo que diga Rajoy. Todo el mundo está esperando que ese discurso tenga unos componentes que permitan que escoren en favor de alguna de las candidaturas. O sea, que va a haber que leer entre líneas y decir, va a ser el cura de la película Rajoy que os digo. Se ha retirado de la política. Votad lo que queréis siempre y cuando sea una mujer. No, por ejemplo, Arrimadas. Rajoy lo que ha descubierto en estos días en Santa Pola es que su retirada del escenario político lo que ha hecho es destruir su legado o dejarlo indefenso. Sí. Y de alguna manera lo que tiene que hacer ahora, y lo que ha hecho en la última semana, después de la primaria de los militantes, ha sido moverse en ese sentido. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que él va a un giro en uno de los candidatos? No, implícitamente, digo implícitamente, implícitamente digo, a un ministro le mandó un mensaje que era responderéis odio después odio de la igual a odio. Más de uno en Onda Cero. Enseguida Paco Maruenda responderá a la pregunta que dejó en el aire, no recuerdo quién. Y también la responderá a Amón y también la responderá a John Muller. Enseguida Paco nos recordará ese mensaje, ese WhatsApp sería, o SMS, que le envió Rajoy ¿a quién? ¿Y qué decía? Eso, en un momento, porque antes quiero saludar a Fernando Sabater, que tiene la amabilidad de compartir con nosotros cada viernes alguna reflexión siempre interesante. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Carlos, buenos días a todos. Bueno, yo hoy quisiera traer un tema que a mí me parece preocupante y doloroso, que es la ley que se ha aprobado en el Parlamento de Israel para declarar a Israel como un Estado-nación judío con exclusión de los israelíes árabes, de su lengua, etcétera. Es decir, una especie de limpieza, digamos, racial, xenófoba,
nacionalista a tope y antidemocrática, pero que además va en contra de la propia tradición del Estado de Israel, porque hay una anécdota famosa que se cuenta de Chaim Weizmann, el que fue el primer presidente que tuvo el Estado de Israel, que antes de fundarse el país, cuando le preguntaban, bueno, pero ¿cuándo cree usted que habrá un Estado judío? Y Weizmann contestaba, nunca. Y cuando la gente se sorprendía y decía, no, nunca, porque si es un Estado no será judío, y si es judío no será un Estado. Eso parece que se han olvidado y hoy quieren efectivamente, explícitamente, esa pureza de un Estado judío que excluya, o sea, que introduzca un elemento racial, cultural y que excluya a buena parte, o a una parte minoritaria, pero a una parte de la población. Yo recomendaría la lectura de un libro muy interesante del siempre interesante narrador israelí Amos Oz, que se ha publicado un libro titulado Queridos Fanáticos, que la editorial Siruela lo ha publicado. Y es un libro muy interesante, primero porque, bueno, habla del fanatismo, que es un problema que existe en Israel, en Oriente Medio, en todas partes. Pero además de eso, porque plantea concretamente la evolución de hacia, más o menos interrumpida, hacia un Estado laico verdaderamente abierto, etcétera, de Israel, por culpa de esta extrema derecha que ha introducido y que gobierna. Yo creo que es un libro muy interesante para el tema del Oriente Próximo y también pues sobre el fanatismo, que desgraciadamente es un problema de todas partes. Fernando, un fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. El viernes que viene, hasta la próxima semana. 22 las 9, una hora menos en Canarias. Entonces decías, Maruenda, que el señor Rajoy está un poco molesto con cómo ha ido esta campaña de las primarias, en las que, claro, él ha sido aludido, no directamente, pero sí como responsable del gobierno de los últimos 6 años y medio, responsable de la operación Diálogo y de cómo afrontar la cuestión catalana y tantas otras cosas. Que aquí hay una situación bastante pintoresca, y es que ayer en esa foto estaban aquellos que han sido los amigos de Rajoy. Pablo Casado, no de la Pablo de la Casado. pizza. No digo que sea absurdo la comida, digo el concepto, ¿no? Porque los que son los amigos de Mariano Rajoy, faltaba Jorge Fernández porque desgraciadamente pues murió su hermano, ¿no? Y es muy triste y muy duro, ¿no? Es el cuarto hermano que muere de Jorge Fernández y bueno, pues todos le queremos, un abrazo muy fuerte, ¿no? Entonces no pudo estar en esa foto, pero si hubiera estado tienes a Margallo, con el cual pues viajaban en vacaciones juntos, Jorge Fernández, que hace más de 30 años que son amigos personales, ¿no? Es decir, todos los que había allí son gente, Soria, que es su amigo, etcétera, ¿no? Y todos los amigos de Rajoy están en contra de Soraya y están con Casado, lo que es una paradoja, ¿no? Y a él, claro, le irrita la sensación de regreso de Esperanza Aguirre, la sensación de regreso de José María Aznar, que son la gente que le ha estado, con perdón, puteando día tras día. Es decir, Aznar, hoy Rajoy sería presidente, perdón por la palabra, es verdad, pido disculpas. Aznar se puede decir. Aznar es malo decirlo, pero bueno. Pero Aznar, solo con que Aznar hubiera asumido la responsabilidad de la etapa que él fue presidente del partido del gobierno, hoy Rajoy sería presidente del gobierno. Pero Aznar se dedicó a incordiar, a fastidiar, a hacer guiños a Ciudadanos. Bueno, no hizo guiños a Podemos de milagro. Y incluso Rajoy, la irritación llega al extremo de mandar un mensaje donde acaba diciendo: odio más odio igual a odio, referido a la comida de ayer, adiós. Y le dice a uno de sus amigos... Adiós, dice. Adiós, diciéndole ya rompo contigo, ¿no? Es decir, llega al estado... Hombre, yo interpreto que ese adiós significa adiós, ¿no? Claro, yo te digo, bueno, un abrazo. Yo si me despido de ti, Carlos, te digo un abrazo, nos vemos, lo que sea. Suena un poco, con perdona, que te aportazo, den, ¿no? Sí, exacto, le dice, pero la frase esa, odio más odio igual a odio, me parece, diciendo de que lo que movía a la gente que estaba allí reunida con Casado es el odio a Soraya. Pero oye, yo, que intento ser neutral, pues puedes odiarla. No siempre consigo. No siempre lo consigo por culpa tuya, que eres me vas apostillando para ver si me desconciertas, ¿no? Pero es verdad que yo me parece, ya con esto acabo, me parece legítimo que tú digas, oye, yo no soporto a Soraya de Santa María y quiero votar contra ella, no quiero ir con ella. Ellos llevan de forma clara y transparente, todos lo hemos vivido. Vamos, yo cuando me dijeron Cospedal que va a hacer, digo, Cospedal vota antes a mi perra Lolita o a Putin antes que a Soraya. Es decir, María Dolores
Es que es imposible que vote a Soraya. Bajo ninguna... Es más, yo estoy convencido que si Soraya gana, María Dolores, si tiene problema de conciencia, tachará en la lista a María Dolores el día que haya elecciones generales y votará al PP, pero tachándola. Pero eso también forma parte del legado de Rajoy. Sí, como claro. él debería tener asumido. Es que ya, hay un problema. Nuestro diseño biológico, los dedos gordos no están hechos para escribir. Y entonces en el smartphone, cuando pones adiós, también podías haber querido poner diosa. Sí. Y odio más odio igual a diosa. Sí. Esto es una interpretación en exceso interpretativa. Está bebiendo, John. Muy ingenioso, señor ministro. Agua. Pero a ver... pero entonces, ¿creéis o pensáis que este malestar de Mariano Rajoy hasta el punto de reflejarlo de esa manera en un mensaje personal puede llevar a que en su discurso de esta tarde-noche, que ya no es personal, es un discurso público, es un discurso ante la opinión pública, es decir, los compromisarios y el resto de la opinión pública de España, el señor Rajoy llegue a pronunciarse de manera más o menos explícita, si no en favor de Soraya Sáenz de Santamaría, sí en contra de quienes han hecho causa común, solo llevados por el odio a Soraya Carlos, Sáenz de es que Santamaría? la defensa de su legado es el alineamiento con Soraya Sáenz de Santamaría. Lo que pasa es que su colaboradora más estrecha desde hace 12 años. Pero entonces eso quiere decir que ni siquiera puede ser perjudicial para Casado, porque si, como planteaba Carlos en su editorial de las 8, esto es una moción de censura, creo que apoyar la candidatura de Soraya significa consolidar esa idea y darle a Casado la oportunidad de revertir precisamente a su favor la caída del marianismo. En ese caso, ni siquiera es perjudicial. Claro, sería un riesgo excesivo de Rajoy, que desautorizado por Sánchez, explícitamente acabará desautorizado por encima de los compromisarios. Pero Casado, cuando digo que ha sido inteligente en esta campaña, lo ha sido porque ha sido mucho más consciente del cuerpo electoral al que se dirigía. Yo creo que el mensaje de Soraya es mucho más ganador para unas elecciones generales, pero es mucho más restringido para unas elecciones con un cuerpo electoral tan nuclear. Estamos diciendo que ha votado el 7% de los teóricos inscritos al Partido Popular y que van a hacerlo ahora los compromisarios, que es la esencia de la esencia de la esencia. Y a esa esencia, a ese concepto nuclear del Partido Popular, el mensaje de la unidad territorial, de los valores, del liberalismo, de la patria, de la seguridad, de la nación, del reproche a la política especulativa previa con la causa catalana, otorgan un valor que luego irá corrigiendo en el enfoque de unas elecciones generales, pero que de momento es más útil para conmover a un electorado que necesita un mensaje ideológico mucho más matizado. Si te fijas, hay una cosa divertida que estaba pensando ahora. Pedro Sánchez llegó a la presidencia, bueno, a la sede general de su partido, teniendo en contra a Andalucía. Si Casado gana, llegará teniendo en contra a la Andalucía de su partido. Pedro Sánchez tuvo el apoyo de Cataluña, de Iceta, y Pablo Casado tendrá el apoyo de Cataluña, ¿no? Es decir, que son similitudes casuales, no le doy mayor relevancia, pero tienen una cierta gracia caricaturesca de la división que existe, ¿no? Por tanto, hombre, con una diferencia, que si gana Pablo Casado, pues Soraya se irá a una conocida entidad financiera donde ya parece que tiene una... ¿Te refieres al Santander? Yo no digo esas cosas. Y con otra diferencia, Paco. ¿Has leído la misma información que yo? No, hace días... Ana Botín le ha hecho una oferta a Sánchez. Ese banco del que usted me habla. No, yo no lo podía publicar, Ana Botín, por lo que me contó, le ha hecho una oferta en un tema de carácter de apoyo a la mujer, de valores de la mujer, es decir, que sería una cosa, y que ella le había dicho quería que de acuerdo si dejaba la política, pero dentro de un año, que ahora quería un aterrizaje suave, una cosa además muy bonita, ¿no? Ayer aquí nos dijo que ella en ningún caso va a dejar la política. Bueno, ya sabe, sí, va a ser una fiel diputada de Pablo Casado después de todo lo que ha pasado. Ay, perdón que me ría tanto. Eso interpreté yo. Eres tan buena persona que me ha... Sobre todo va a ser portavoz del grupo parlamentario. Y diría que hay otra diferencia, Paco, y es que creo que Pedro Sánchez tenía en contra de sí todo el sistema, toda la prensa, y que Soraya Sáenz de Santamaría no ha tenido a su favor los medios de comunicación. No, para nada. Una hostilidad. Y esa hostilidad la ha sabido aprovechar Pablo Casado en esa idea de que yo creo que hay una cierta ánimo de venganza, de despecho hacia la propia ex vicepresidenta. Lo cual es curioso, porque os acordáis que se decía que ella manejaba el país como si fuera la propietaria, digo el país con perdón, que Juan Luis, ¿te refieres al periódico? Al País Periódico, el Grupo que hoy Prisa, cuenta, ¿no? que no le dio una entrevista, no le quiso dar una entrevista. Sí. No, lo cuenta porque es así.
Sí, no, claro. Sí, tampoco quiso con La Sexta darle entrevistas, ni con no sé, es bastante rara la actitud. Digo, porque La Sexta es público notorio, pues estaba yo una sexta noche cuando se dijo, ¿no? Es decir, que es un poco absurdo, porque al final si un medio te ofrece un espacio, con perdón, de publicidad tan potente, pues lo normal es ir. Yo si fuera candidato político iría a todas, ¿no? Hasta Radio Villalobito de abajo, con perdón, ¿no? Primero a la Onda Cero, por supuesto. Eso seguramente no existe. Ya, por eso hago la broma. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. La actualidad económica, ¿cómo respira a esta hora de la mañana? Cuéntame. Pues mira, respira pendientes del Consejo de Ministros y de la aprobación de la senda de gasto y de la senda de déficit. Bueno, sí que es de gasto, claro. Y el techo de gasto, que es el primer escalón para los presupuestos. El actual son 120.000 millones de euros. Podemos quiere 15.000 millones más. Ya veremos qué es lo que ocurre, porque además la ministra de Hacienda no las tiene todas consigo y por eso se pone la venda antes de la herida y continuamente dice eso de si no se aprueban el techo de gasto en las cámaras, tendremos que ir a la senda de déficit que había antes, no vamos a ser más austeros que Bruselas y tal. Es decir, no lo debe tener muy claro si va a pasar el corte en las Cortes, el corte primero en el Congreso y después en el Senado, donde hay que recordar que el PP tiene la mayoría absoluta. Las cámaras pueden ser el primer escollo presupuestario de Sánchez. Además, el cielo está revuelto. Fomento acaba de decretar los servicios mínimos de Ryanair, 59% de los vuelos nacionales e internacionales, el 100% con las islas, para la huelga de tripulantes de cabina del 25 y 26. Ryanair, por cierto, ha elevado a 75.000 el número de pasajeros y subiendo, que puede estar afectados. Es decir, cada vez hay más pasajeros afectados. No sé cómo hacen los cálculos, pero bueno, ahí está la cosa. Con todo esto, la bolsa abre a la baja, otra vez en rojo. La verdad es que el IBEX 35 no levanta cabeza y cuando lo hace, la escalabran. Los bancos vuelven a estar... Pero un momento, tengo que preguntarle a Ángeles si le parece un término técnico aceptable. Sí, perfecto. Habiéndose aceptado a Aznar como insulto... Sí, y como persona neutral... Incluso como persona. La escalabran, entonces vale como concepto, digamos. Esto es como, puede continuar, como por favor. el dicho japonés, cuando un clavo sobresale, le dan un martillazo. El que tiene un martillo cree que bueno, eso dicen los japoneses. Un haiku ha hecho ahora. Hoy estáis de un fino tremendo alambicado que me pierdo en la mitad de la... Kant decía que el que tenía un martillo creía que todo eran clavos. No he entendido ni lo de radiolobito de abajo. Villalobito de abajo, magnífico. ¿Te ha gustado, no? Perdona, Ignacio, que te he desestabilizado. No, desestabilizado está esto de la bolsa porque no hay manera de que suba de los 9.700 puntos y llevamos aquí parados, atascados desde prácticamente principios de año. Esto está en un tubo que se va, el bucle empieza a subir, se va acercando a los 10.000 y cuando ya llega a los 10.000 aparece el tío del martillo, ¡pum!, y otra vez a 9.700. No te preocupes. Ahora mismo 9.688 y los bancos son los que más bajan actualmente, ahora mismo lo estoy viendo, Sabadell, bueno, también Mafre, que es del sector financiero, CaixaBank, Bankinter, Bankia, y eso que se están deshaciendo, vamos, ya no les queda apenas un ladrillo que vender, pero aún así siguen bajando. Las exposiciones al ladrillo las han ido vendiendo en estos últimos tiempos, pero siguen cayendo. Así que así está el día y así aparece. Muy bien. ¿Alguna cosa queréis añadir, caballero Müller? En lo personal. Hay una noticia muy interesante en el Guardian. Fiscalizadores de la información económica de Ignacio. Ahora, Pedro Sánchez es el primer presidente del gobierno que es economista, doctor en económicas. Por tanto, nuestro Mesías de la izquierda seguro que va a hacer que la bolsa pegue un subidón o no, porque nunca sé. Por eso también son intervencionistas, ¿no? La bolsa no economía les gusta financiera mucho, y especulativa. Eso bueno, no suele ser el mercado que más les atraiga. Tanto les da, ¿no? Porque total, para eso está Papá Estado, ¿no? Si no hacemos más funcionarios. Ha llegado Pedro Sánchez y mira qué buen verano tenemos. Sí, qué suave. Exacto. Eso también es gracias a Pedro Sánchez. Y sin sequía. Pues la semana que viene se va a calentar un montón en los aeropuertos. Pero o sea, bueno, de verano no, seguro que lo resuelve. Hablando se entiende la gente, buen rollito. Sí. Y si no, les mandamos un libro del Cervantes y ya está, ¿no? De García Montero de poemas. No os he preguntado por García Montero. ¿Te parece mal el
el nombramiento. Me parece, el problema que tiene esta gente es que son tan sectarios. Es decir, ¿Esta gente te refieres al gobierno? No, a eso, a la gente de él, ¿no? Es decir, ahora vas a vivir... Mientras que lo de Radio Televisión Española me parece que Rosa María Mateo, que además yo la quiero mucho, es una persona de una calidad humana extraordinaria, ¿sabes? Me parece heroico lo que ha hecho. Me parece, yo de verdad estoy para decirle felicidades de Rosa María porque hay que echarle valor, ¿no? Es decir, tú que no lo necesitas, este servicio público, ¿no? Pues no le mueve ninguna visión. Pero en cambio lo del otro me parece excéntrico, ¿no? Es decir, tendremos a un sectario al frente de Cervantes, pero no pasa nada. El Cervantes pero y el propio... No es un ministerio de exteriores ni de Hombre, economía, es un ministerio, entre comillas, que habla sobre la cultura y no creo que se pueda discutir la idoneidad de Luis García Montero en ese ámbito, ni la cualificación. Y luego es una agencia de colocación de amiguetes. Bueno, ¿no? vale. El Cervantes, yo todo, digo que el sectarismo en un cargo como el Cervantes es muy relevante de lo que es en cualquier otro. Es otro ingenuo intelectuales ahí. Sí, hoy es la radio de los ingenuos, ¿no? Yo no digo hablar de los ingenuos. Sí, vamos, ¿qué te digo crees? que el perfil cultural de porque ha escrito García poesía Montero, y es catedrático. Vale, me quedo tranquilo. Luego voy a hacer una... Es que es una caricatura de Luis García Montero. Es que ideológicamente... Pero ese es el perfil que tiene que tener el presidente de Cervantes. Mi pregunta es esa. O sea, yo digo que el cargo de Cervantes no tiene la connotación ideológica que tiene otros ministerios de responsabilidad. ¿Pero el perfil es el de un intelectual, un poeta, el que tiene que haber ahí? ¿O el de un gestor cultural, a lo mejor, que lo que tenga es la idea de convertir eso en una especie de British Council? A mí, desde luego, no me parece que los cursos de castellano sea sean una figura de inglés en el mundo. Estrafalaria. Hombre, a ver, un candidato de Izquierda Unida, habla Rubén, tú eres una persona con mucho sentido común. Que tiene que ver... ¿Por qué no han nombrado a alguien que no sea un político de partido? Es decir, porque Caffarel no era de partido. Conocemos la ideología de Luis García Montero, también conocemos su trayectoria cultural. Sí, ¿y qué? Y digo que en el perfil del Cervantes pesa mucho más lo segundo que lo primero. No, vamos, lo digo con todo el cariño. El anterior presidente, no es una persona con marcado... no es un señor que haya sido candidato político. ¿Quién era el anterior? ¿Quién era el anterior? Bonet. Es decir, me parece una persona más neutra, pues tendría una sensibilidad más liberal, de centro, pero es que el caso, el que nombran es una persona fanática, sectaria de partido, lo digo públicamente. Luego, que es un buen poeta, sin lugar a dudas, que es un catedrático seguro buenísimo, pero si no te digo que no. Ángeles, remate el asunto. Alguien neutro podría haber nombrado de izquierdas. A mí, tanto en el caso de Radio Televisión Española como en el Instituto Cervantes, que probablemente, y desde luego no tendrán nada que ver, pero... me choca un poco, estoy de acuerdo con John, en el hecho de por qué tenemos tanto miedo a la palabra gestor. O sea, para dirigir, son instituciones. O sea, Luis García Montero a mí me da igual su ideología, incluso si es de Villalobito de abajo. Lo que me importa es que, igual que Radio Televisión Española, o sea... me importa más que tenga, es más necesario casi que tenga un MBA a que vocalice fenomenal y sea una excelente persona que quiera a su familia y a sus amigos. O sea, necesitamos empresarios, empresarias, gestores, gestoras. Necesitamos eso al frente de las instituciones. Y luego son excelentes poetas, catedráticos, gente cultísima, gente con una trayectoria. Necesitamos gente que gestione, o sea, el clásico encargado de toda la vida. O sea, alguien que controle las burocracias. Pero no sé, o sea, a mí me da la impresión de que cuando se discute a Luis García Montero es como si le hubieran hecho selección nacional y a Luis Enrique le hubieran hecho director del Instituto Cervantes. Yo digo que él participa de esa materia cultural, de ese hábitat, conoce ese ámbito. No me parece que sea una... No, solo faltaría, ¿no? Porque ha habido casos criticados donde hemos dicho que nos ha estremecido y el nombramiento de Maxim Huerta nos estremeció. Pero eso es diferente. No, pero no era para el Cervantes, era un cargo político. Estoy diciendo que a mí me parece que... Bueno, oye, pues si a mí me gusta lo que defiendes, porque a partir de ahora también, aunque el PP son unos memos, ¿no lo harán. Pero lo normal es que el PP, que son, insisto, unos memos... Si el PP pues no hubiera nombrado personalidades de confianza... ¿En el Cervantes? No, fuera de Cervantes. A ver si ahora a la esencia de la política del PP vas en el Cervantes. El Cervantes nombran al director de la Academia Española de la Lengua, de presidente del Cervantes. Bajas del Cervantes la quintaesencia del escrúpulo y pureza del Partido Popular en su ejercicio del amiguismo. Oye, perdona. Pero si estuvo Carmen Caffarel ahí... Bueno, pero Carmen no es una dirigente política. No, pero no es una dirigente política. Yo lo que critico es que al cabeza de lista de Izquierda Unida en unas elecciones se le meta de presidente de Cervantes. Es un despropósito. Por favor, es que no lo veas, querido Rubén, me sorprende. Pues son menos 21 minutos ya a las 10 de la mañana. Gracias, Ignacio. Tengas buen día. Muy interesante. Adiós. Hasta luego. Pues muy amable por tu opinión sobre el desarrollo del programa. Hasta luego, cuídate. Puedes volver la semana que viene. Ahora seguimos.
En Onda Cero, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Bueno, os habéis animado tanto con el debate sobre el Instituto Cervantes, sobre Rosa María Mateo y sobre el Partido Popular, que no me ha quedado tiempo pues para preguntaros por Llarena, que es el otro asunto. Te contestamos rápido, ¿eh? De la mañana. Tenemos opinión de todo. Podemos dirigir el Cervantes también. No hay ni que exponer el tema. O sea, y entonces, de Llarena, ¿qué opinas, Maruenda? Pues que ha acertado, ¿no? Ha hecho lo que tenía que hacer, porque la otra opción imaginativa que se habían planteado, que me dijeron la semana pasada, a mí me parecía muy arriesgado, que era plantear una cuestión prejudicial cuando ya hay una decisión firme en un tribunal como es el de Schleswig-Holstein, ¿no? Y eso jurídicamente sabes que vas a palmar en el Tribunal Europeo, pero era para ganar tiempo, ¿no? Ya han tomado la decisión, lo que pasa que desgraciadamente esto no acabará con lo que se tiene que hacer, y es cuestionar el mecanismo de la euroorden para exigir que en cualquier caso un Estado de la Unión Europea, si pide a otro Estado pues que se cumpla, pues que se cumpla y no que te lo cuestionen. Aunque es verdad que se ha dicho una cosa que nos acabó absurda, que el Tribunal de Schleswig-Holstein, no, hay una sentencia del Tribunal Constitucional alemán donde legitima a los tribunales de los Estados federados a poder hacer lo que han hecho. ¿Alguna opinión queréis expresar los demás sobre el tema Llarena? Tampoco es necesario, ¿eh? El tema Puigdemont. Yo estoy de acuerdo, creo que desde el primer momento... ¿Con quién? ¿Con Maruenda o con Llarena? Con Maruenda, sí, y de hecho en el primer momento que se pronunció el Tribunal de Schleswig-Holstein me pareció que lo más lógico era que no se aceptara la extradición en esos términos, y ya está, no pasa nada. Y la condena es el destierro, en realidad. Es una condena implícita, veremos. Y era muy interesante el planteamiento que se ha hecho esta mañana respecto de que no se le permite entrar en Cataluña y sí en el resto de España. Sí, mi idea era que se le dejara entrar en la Comunidad de Murcia, por ejemplo, ¿no? Y que se expusiera a lo oprobio del Estado español permanentemente, o una comunidad limítrofe, los monegros, ¿no? Como límite, ¿no? Y ver Cataluña desde el otro lado, pero sin poder cruzarla. Ese es un castigo horrible, ¿no? Estás brillante. ¿Sí? Pues a mí lo que me parece es que al final en el caso del juez instructor, supongo que se ha dicho en otras ocasiones en esta tertulia, pero al final me da la sensación de que se ha querido poner un traje que igual no le corresponde, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto... esta mañana creo que era el periódico de Cataluña que ponía en la portada la palabra pataleta. Sí. No sé si estoy de acuerdo o no. Lo único que sé es que, bueno, me parece que él se ha querido meter en una especie de jardín, una especie de bucle que no sé si le compete, porque esta mañana también leí algún artículo en el que precisamente le acusaban de cobarde, ¿no? De una vez que te has querido lanzar y te has querido convertir, ¿os acordáis cuando hablábamos de los jueces estrella? Una vez que te has querido, o sea, lánzate, pártete la cara para ir a por todas, no te quedes ahora y digas que no, ¿no? Entonces, no tengo muy claro qué opino sobre este tema, si te soy absolutamente sincera. Hay aquí una contertulia con humildad y honradez, sí, que dice, no tengo claro cuál es mi opinión sobre este tema. Enhorabuena, Ángeles, pero que sepas que esto no se lleva mucho en la tertulia, como has visto. Paco Maruenda tiene... Hombre, tampoco este es el bar de OK Corral, ¿no? Donde Llarena de llegar ahí en plan chulo, sino que es un jurista que tiene que afrontar un procedimiento que era largo, que era complicado y que tiene buenos enemigos delante, y al final pues España sale ganando. Vamos a indultar a alguien. Sí, procedemos el indulto de Kolinda Grabar-Kitarović, aunque es más fácil identificar el expediente con la aclaración de presidenta de Croacia. Se ha podido reconocer a la indultada en los estadios de Rusia, provista de la camiseta de cuadros rojos como si fuera un sarampión patriótico, y desaforada en la celebración de los goles y en la solemnidad del duelo, pues Kolinda abrazaba a los futbolistas después de la derrota como si fueran sus hijos regresando del frente. Se ha convertido Croacia en la selección más simpática del Mundial, y se ha convertido Kolinda en la jefe de Estado más carismática y estrafalaria, una mujer sin complejos en el hábitat del heteropatriarcado balompédico y político, y una lideresa populista que ha hecho propio el eslogan lisérgico del dictador Salazar: Dios, patria y fútbol. Católica practicante es Kolinda, nacionalista también y futbolera, no tanto por afición como por instinto político. La euforia del Mundial ha estimulado la autoestima de los croatas y ha edulcorado a la gran matriarca hasta el extremo de presentárnosla simpática, exuberante, convertida incluso en timonel. El fútbol
Ya lo sabéis, es un modo como cualquier otro de hacer política y Colinda ha sabido mixtificarlo con otros recursos emocionales. El orgullo nacional es más sano que inculcar el miedo al extranjero, pero ocurre que la calurosa Grabar Kitarovic se distingue por una política de cierre de fronteras y de perfil xenófobo, no tan cerca de los colegas de Visegrado respecto a la eurofobia, pero parecida a ellos en la derivada religioso-moral y en las tentaciones oscurantistas. Croacia tiene nombre de mujer, Clorinda se identifica con ella y se ha propuesto no ya devolver la prosperidad a su gente, sino atraerse a los croatas expatriados y resucitar un país pequeño que siempre se ha creído grande y que ha estado muy cerca de conseguir la mayor proeza de su historia, pero tanto le vale el subcampeonato a Colinda para ganar las elecciones del año que viene, un subidón que diría Rajoy y que ya acreditan sus encuestas de popularidad. Buenos días, Juan Ramón Lucas. Buenos días, Carlos Alsina, ¿cómo estás? Pues viernes, ya deseando acabar, si te digo la verdad. Porque hoy me han dado una tertulia pues muy difícil. Ha sido original, en su última parte muy original, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Vas a ser crítico? No, voy a ser crítico. Vas a ser elogioso con Ángeles. Exacto, porque muy bien. Gracias. Es muy común. Hay tertulianos aquí que serían capaces de decirlo. Yo nunca adoptaría esa posición. Hay algunos prescindibles. Yo no paso una mano. Ellos nunca confesarán que no tienen opinión sobre algún asunto, porque si no la tienen inmediatamente la fabrican. Eso es. Hay muchas cosas que decimos sin saber y hoy vamos a hablar con los oyentes de eso. Pero me refiero a refranes que llevamos toda la vida diciendo de una forma y no es así, o canciones que se cantan, por ejemplo, entre la espalda y la pared, o Dios ahorca pero no aprieta. O canciones, por ejemplo, la de Loquillo... No me saques la gallina turuleta. No, pero eso no hay debate. Es turuleca, como todo el mundo sabe, porque lo dijo aquí Emilio Aragón. Bueno, Emilio Aragón no voy a entrar en ese... Emilio Aragón no es infalible. Era turuleca en América Latina. ¿Quién es Emilio Aragón aquí para hablar de eso? Me parece, vamos. Pues por eso, es turuleta. Es turuleca. Hombre, no. Es turuleca. Pero bueno, en fin... Eso sí tengo opinión, ¿eh? Es turuleca. No. Está otro día, yo Ángeles. sabía que Ángeles era una persona con criterio. Qué pena que para una opinión que tiene sea equivocada. Has caído en desgracia, no por lo bien que ibas, Por ejemplo, hay gente que cuando escucha del todo a la nada en 2 minutos. Cuando escucha la canción de Luz Casal, Piensa en ti, donde dice tu parvula boca, entiende te parto la boca. ¿Ah, sí? Sí, o hay gente que quiero ser una rock and roll star, la canción de Loquillo, y esa era una sección de un programa de Radio Nacional hace algún tiempo. Entonces, quiero ser una roca forestal. Tomás Roncero confundían en la parte de veteranos y noveles del himno del Madrid, veteranos y no bebes. Ponía. También, sí, pero eso es así, ¿no? Hay gente que piensa que Marco, en vez de ir en una humilde morada, vivía en una nube morada. Ya le hubiera gustado. No, eso no existe, eso no es verdad. No, pues ya verás, escucha, porque seguro que hay muchos oyentes que tienen alguna de esas y nos van a sacar de nuestra ignorancia. Vive nuestro amigo Marco en una nube morada. No, hombre, no. ¿Cómo va a ir en una nube al pie de una montaña? Que hay gente que cuando escucha Don Régulo vientre plano, escucha Don Régulo bien temprano, que también es una posibilidad. Bueno, pues eso está aceptado Pues de eso vamos por hoy. El departamento ya comercial. Damos los teléfonos y si eso pues los damos bien. El 914262599. En sintonía con la dislexia de los refranes. 609 83 10 34. Pues ya está, da los teléfonos. Ha sido heroico, desde que este LC2 se ha venido arriba. Bueno, se ha venido arriba siempre, pero no a la radio. Que hablaba. Oye, hasta ahora, Juanra. No te hasta luego. Hola, Marisol, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. ¿Podrías repartir unos Callaghans a estas personas? Pasito a pasito, que ya hemos llegado por fin al fin de semana con los Callahan, los zapatos más cómodos del mundo. En Callahan queremos compartir contigo nuestra verdadera pasión, diseño y tecnología a los pies del confort, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Ha sido muy agradable compartir con vosotros esta mañana. Adiós, Paco Maruenda, hasta el próximo día. Adiós. ¿Ya te han respondido a lo de Aló Maruenda? ¿Te han dicho que no? No, claro. Me ha dicho Ramón que ni de broma. Que ni de broma. Que no quiere hundir Onda Cero. Es lo que es tener un gestor de verdad al frente de la compañía. Que sí que sabe, claro. Adiós, John Muller. Adiós, Carlos. Y esa es tal cual, tal cual. Otra cosa es lo de Rubén Poni, Ramón. Sí. Adiós, Ángeles, hasta el próximo día. Adiós. Afina el oído cuando escuches la canción de los payasos, que es Turuleta. Adiós, Amón, hasta luego, hay cultureta. Creo que hoy esta noche es la última cultureta. ¿no? Cultureca.
¿Es necesario que eso sea Onda Rubén? No. No digo que sea Onda Maruenda, pero Onda Rubén. Qué envidioso es. Ya te había despedido, Maruenda, ¿por qué vuelves a hablar? Y además en todos los sentidos. Ahora polisémicamente. ahora seguimos.